Buenos días, hoy voy a mostrar otra partida de Lasker. Esta vez es contra Steinitz en su match de revancha en el Campeonato Mundial 1896. Una de las partidas más famosas de Steinitz es la que jugó con Bombard Eleven, donde en una italiana él decidió seguir la línea antigua que hizo Greco con C3 y con el sacrificio de peón después de D4, E por D4, C por D4 y alfil B4 jaque caballo C3. Ya en esta época el Greco había encontrado la jugada caballo por E4 y enroque, donde el negro podía hacer caballo por C3, B por C3 y alfil por C3 y las blancas tendrían un ataque muy interesante. Eh, Bombard Eleven en esa partida con Steinitz hizo D5, que no se demostró que fuera una mejora. Lasker nos enseña cómo jugar contra este tipo de posiciones. Simplemente hace caballo por E4 y después del enroque, la clave es, pues, primero tener una buena pieza en el centro. Eliminamos el caballo y así dejamos nuestro caballo en E4, alfil por C3, B por C3, pero no capturamos en C3, que sería una muy mala jugada, porque vendría la sencilla dame 1 jaque y nos capturan el caballo. Sino que el negro hace D5. Steinitz tenía preparada en esta línea la idea de alfil A3, que hace muy difícil a las negras el enrocar corto. Ya había jugado Lasker contra Steinitz esta línea y se comió el alfil. D por C4. La idea es que después de torre 1, aunque ganó la partida, la jugada que hizo fue F5 y el negro tuvo que sufrir un buen rato para contrarrestar el ataque de Steinitz. Lasker decidió que ese tipo de defensa no le gustaba y simplemente hizo alfil E6, no preocupándose por el caballo D4, que no era ni de él. Después de torre por E4, ahora dama D5, amenazamos la torre, por lo que ganamos el tiempito para, después de dama E2, tranquilamente enrocarnos largo. Y las blancas tienen un peón de menos. Es cierto, hay alfiles de distinto color, lo que hace no tan fácil la victoria, pero asegura a las negras una posición muy buena. Caballo E5, con idea de eliminar los caballos y quedar con alfiles de distinto color. Lasker simplemente sigue mejorando sus piezas. Torre H, E8. Y ahora caballo por C6. Dama por C6. La idea de Steinitz era quizá no poder empatar en una partida de alfiles de distinto color. Pero la posición del negro es muy sólida. Va a conseguir un alfil en la gran diagonal y tiene una posición muy buena. Torre A, E1, la idea es que el alfil de E6 no se pueda mover, ya que está la torre en E8. Pero a Lasker se le ocurrió una idea muy interesante en esta posición. Básicamente, ¿qué hizo Lasker? Él se dio cuenta de que el alfil de E6 no tiene contra, ya que el otro alfil es de casillas negras, y si se coloca en D5 puede presionar la gran diagonal. Es cierto, no se puede mover porque está la torre en E8, pero torre G8 es una jugada muy interesante, un plan muy divertido que ubica la torre en una excelente casilla, va a planear hacer G5 y atacar con todas las piezas. Torre E5, intentando eh, tener un control en las casillas negras, quizá amenazando jugadas como torre C5. Para evitarlo, simplemente las negras hacen B6 y todo está perfectamente controlado.
alfil C1 y, aunque no es obligatorio, la Asker hizo una jugada que es muy interesante desde el punto de vista práctico. La idea del alfil C1 es evitar G5, pero la Asker tranquilamente hace G5. Recordemos que tiene un peón de más, así que simplemente devuelve su peón extra. Las blancas aceptan el reto y se comen el peón. Pero después de torre por G5, torre por G5, alfil G5, las negras han logrado abrir la columna G. Por lo que quizá no era recomendable comerse el peón. Steinitz pues quiso probar, hace F4, con F4 pues la dama ya defiende G2 y el peón defiende el alfil. Y las blancas, las negras han recuperado o han perdido el peón que tenían de ventaja y las blancas lo han recuperado. Lo que pasa es que ahora viene un fuerte, muy fuerte ataque de parte de las negras. Alfil de 5, el alfil controla la posición y queda muy bien ubicado. Se amenaza jugadas como F6, atacando el alfil. Por lo que el blanco se ve en la necesidad de hacer G3. Y la debilidad en toda la gran diagonal ahora es más evidente. El rey de las negras hace otra vez, como les había mencionado, que hacía junto con Kasparov, el rey de las negras se ubica en una mejor posición. El rey está muy tranquilo en B7, muy difícil de que sea atacado. Y el problema está en que el blanco tiene pocas jugadas que hacer. Cualquier movimiento de peón solo crea debilidades, pero ¿qué hace realmente? Y hizo H3. Una jugada que quizá no se debe de recomendar, pero algo hay que hacer. Y aquí el negro se da cuenta de un detalle, que aunque la máquina del alfil y la dama es muy poderosa, está al revés. La dama debería estar adelante del alfil en la diagonal. Por lo que las negras hacen dama B5 con la idea de reagrupar sus piezas. El rey se quita, torre G6, el blanco hace dama C2 y ahora F6 amenazando el alfil que se tiene que mover y ahora el alfil está un poco mal ubicado. Las negras hoy sí siguen con alfil C6 y a G4, dama D5 y ahora la dama presiona junto con el alfil en la gran diagonal. Las negras tienen pocas jugadas y la dama tiene que estar pendiente de controlar G2 y la torre tiene que estar pendiente de controlar H1, lo cual deja en problemas a todas las piezas de las blancas. Dama F2, intentando mantener la posición, pero H5 termina de abrir el juego. H5 está molestando a las piezas y ahora ¿qué hacer? H5 quizá no es la mejor jugada, pero es una forma de atacar. En este momento era importante hacer otras jugadas, algo así como F5, para tener esperanzas, ya que el alfil se puede medio defender. El detalle está en que las negras hicieron G5, intentando mantener cerrada la posición. Lo que pasa es que después de F por G5, alfil por G5, H4 es una jugada muy interesante, ya que evita que las blancas hagan H4 y el alfil no se puede mover porque la torre entra a G2, la dama no puede comer porque la dama da mate en G2. Y básicamente la posición de las blancas es muy mala. No tienen jugadas útiles porque además con el peón en H4 controlando G3, la torre no se puede activar porque las blancas darían mate en H1. Entonces ya la dama queda amarrada, el alfil queda amarrado y la torre queda amarrado a la defensa del rey. En este momento el blanco hace torre F1 con esperanza de zafarse y ahora a las negras lo único que les queda es traer sus piezas. Torre G8
y ahora la torre podrá quizá atacar en la columna E. Dama de 2. Y como toda la posición de las blancas está amarrada en el flanco de rey, jugadas como A5 pueden ser interesantes, ya que como el blanco no tiene defensa, este movimiento pues no hace nada malo y quizá avance los peones para el final. A4, una jugada que no hace nada, y ahora solo hay que encontrar la forma de ganar de parte de las negras. ¿Qué piezas falta por activar? Básicamente la torre. El alfil está perfectamente ubicado, la dama también, y la torre, aunque está presionando sobre el alfil, pues el blanco no va a hacer nada para quitar ese alfil a propósito. Entonces lo que ocupan las negras es simplemente traer más piezas. Torre 8, amenaza jugadas incluso como torre E3, ya que la dama no puede comer por el mate en G2. F5, con quizá la esperanza de que el peón pueda hacer algo. El detalle está que al mover el peón pues se pierde la defensa del alfil y las negras pueden regresar con su torre. Torre G8 y la posición de las blancas es terrible. El peón no se puede avanzar, que es como la idea, porque la dama pues simplemente controla G5, entonces nos comemos el alfil y la posición está totalmente perdida. Es cierto que el peón en F7 parece que puede coronar, lo que pasa es que torre G2 es mate. Después de dama por G2, dama por G2 es mate, y si el rey se quita, pues nos comen la dama y después viene el mate en G2 siempre. Entonces no hay nada que hacer. Después de torre G8 las blancas intentaron defenderse con torre E1, pero después de dama por F5 el alfil sigue sin poderse mover. Torre E5, la última esperanza. El problema está en que dama F3 está amenazando junto con el alfil un mate en H1. La única forma de evitarlo es con D5. Lo que pasa es que eso deja la torre en E5 en el aire, por lo que dama G3 jaque, rey H1 y cae la torre de E5. Después de la captura del alfil, rey por C6 y Steinitz abandonó, ya que su alfil está cayendo. Las blancas, las negras, si así lo desean, pueden cambiar damas fácilmente. Y no hay nada que puedan hacer las negras para salvar la posición. Las blancas para salvar la posición. Por lo que estas abandonaron. Una excelente muestra de la preparación de Lasker y ese deseo de luchar hasta el final que lo caracteriza. Un jugador muy muy fuerte. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.